Diputado señor Chilin, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tengo el honor de participar de este homenaje a nuestro amigo, ex colega, Armando Arancibia Calderón. Aprovecho de saludar a los familiares y amigos de Armando Arancibia que nos acompañan, y también he sido distinguido por el Partido por la Democracia para expresar en su nombre este homenaje a Armando, cuestión que no es para nada injusta, porque Armando Arancibia, al igual que yo y muchos otros socialistas, tuvimos la doble militancia, fuimos fundadores del PPD y cuando las cosas se normalizaron, volvimos al partido que nos había acogido desde nuestra juventud. Armando falleció a los 75 años, era casado y en sus matrimonios tuvo 6 hijos. No sé exactamente cuántos son los nietos que esos 6 hijos le han brindado. Y llegó a tener 6 hijos porque empezó temprano. Su primer hijo lo tuvo a los 17 años de edad, cuando recién se incorporaba a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Estudió Derecho, se tituló de abogado y luego de ser titulado abogado realizó una maestría en Economía en la Escolatina, el programa de estudios latinoamericanos para graduados, mismo lugar donde hicieron también estudios superiores de economía, después de ser abogados, personas como Ricardo Lagos Escobar y Jorge Arrate McNiven. Además, a estas 3 personas los une otra característica, no solo que estudiaron Derecho y después Economía. Los 3 pertenecieron al grupo universitario radical en sus primeros años de estudio, y por ahí de los 60, en el caso de Armando específicamente el 62, ingresó al Partido Socialista. Y esto era lo normal, dado el contexto de la época. No bastaba con ser radical, en el caso de Chile. Además había que ser radical en la búsqueda del cambio social. Y ninguno de ellos se negó a encontrar esta posibilidad de expresar esa sensibilidad por la justicia social en el Partido Socialista. De Armando hay muchas cosas que destacar. En lo académico, fue profesor, y en su desempeño en el sector público, entre el 70 y el 71 asesoró a Clodomiro Almeida, entonces ministro de Relaciones Exteriores, en el área económica. Debo contar un detalle que también habla de la época que se vivía. El ministro de Relaciones Exteriores tenía derecho a 2 asesores, uno para la parte económica, otro para la parte jurídica. Como en ese tiempo existía el llamado coteo, que no debe avergonzarnos porque existió, el asesor económico le correspondía al Partido Comunista, que nombró a un distinguido profesor de educación física en el área, con lo cual Almeida quedó cojo de la asesoría económica que necesitaba y contrató como asesor jurídico a Armando, pero por ser abogado, pero en realidad lo contrataba por su maestría en Economía. Creo que cuando hacemos estos homenajes, lo peor de todo es hacerlos acartonados y no dejar las cosas dichas tal cuales fueron para el registro de la historia. Luego fue presidente del directorio, vicepresidente ejecutivo y gerente general del Teniente, en épocas de la nacionalización del cobre, cuando estaba todo por hacer, porque los ejecutivos norteamericanos habían partido.
y tenían que ser los chilenos los que se hicieran cargo de que se produjera con eficiencia. Y si hay cosas que no fallaron en el gobierno de Allende, una de ellas es la producción de cobre con nacionalización mediante. Y parte de eso se lo debemos a gente talentosa como Armando Arancibia. Luego fue nombrado subsecretario de Economía, cargo en el cual lo sorprendió el golpe de Estado. Exiliado, en México se desempeñó en el área económica, fundaron con Mayra, Buscovich y otros, desde luego mexicanos, y otros exiliados latinoamericanos, el Centro de Investigación y Docencia Económica, que era un centro de estudios de excelencia que por primera vez hizo que Latinoamérica mirara a Estados Unidos con otros ojos, no solo con los ojos del enemigo en bloque, sino que con todas las complejidades, detalles y heterogeneidad que tiene la vida política, social, cultural y económica de los Estados Unidos. El 79, con otros economistas, fundó la revista Economía de América Latina, de la cual fue editor hasta 1984. Y entre el 80 y el 81 estuvo invitado por la Universidad de Lovaina en Bélgica. De regreso a Chile fue elegido miembro del Comité Central del Partido Socialista, en ese entonces en la ilegalidad. No era precisamente un honor pertenecer, era más bien un problema, daba mucho susto. Y en el partido integró además la comisión política, dirigió la comisión económica del mismo, fue secretario de Relaciones Internacionales del partido y fue también director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Vector, que fue una ONG fundada por los socialistas para producir ideas en la época de la dictadura y de las luchas por desplazarla. No era todavía el director de Vector, pero una mañana, el 3 de enero de 1985, con no muy buenos modales, se apersonó un grupo de gente en Vector. El que mandaba dijo: los que están arriba que bajen. Era la CNI que nos llevó a todos los que estábamos ahí. Pero no solo nos llevó a todos los que estábamos ahí, se llevaron hasta las tazas del café. Estaba el director de ese entonces, Eduardo Ortiz, un distinguido internacionalista del Partido Socialista. Estaba Solari, que había ido a hablar conmigo para por primera vez intentar una aproximación para la reunificación del Partido Socialista, con tan mala suerte que Solari llegó 10 segundos antes de que llegaran los de la CNI. Por supuesto fue un intento fracasado de unidad del Partido Socialista, no había manera de que... Y Armando Arancibia, hijo de un juez que había sido de la Corte Suprema, gracias a esos buenos oficios, logró primero que soltaran a Ortiz el mismo día en la noche y finalmente nos largaron a todos como al séptimo día en momentos que no eran fáciles. Quiero recordarles que en marzo del 85 ocurrió el degollamiento de los 3 profesionales comunistas. Armando era un militante disciplinado. Reconquistar la democracia, le pedimos que se fuera de candidato a diputado a Vallenar. Yo no sé si Armando Arancibia había visitado Vallenar antes, pero él aceptó el desafío y fue a Vallenar. Salió elegido diputado, no sin dificultades. Ustedes saben, todos lo hemos experimentado en carne propia. Aquí los problemas están entre los que buscan votos desde la vereda del frente, pero también a veces se encuentran entre nosotros mismos. Y ocurrieron en esta campaña situaciones complejas. Llegaron a acompañarlo 2 entrañables amigos de él, Juan Badel y Roberto Donoso, ambos abogados también. Y Badel y Donoso son grandes conversadores.
Entonces la hora de almuerzo interrumpía la campaña de Armando Arancibia hasta largas horas de la tarde. Se perdía de hacer puerta a puerta, reuniones con comités, reuniones. Hubo que mandar a buscar a Badel y a Donoso y retirarlos de Vallenar para que Arancibia pudiera hacer la campaña. Teníamos muchas dificultades, poca plata, las cosas se compartían. Núñez era el candidato a senador de Atacama en esa época, y de lo poco que pudimos reunir les compramos unos Suzuki, unos panes de molde para que se pudieran movilizar, y les mandamos un fax que tenían que compartir entre los dos. Y un día me llama Núñez y me dice, oye, no me ha llegado el fax. ¿Pero cómo si lo mandamos? No, no ha llegado nada. Bueno, el fax fue descubierto debajo de la cama de Armando Arancibia, que tenía miedo de que por el hecho de Núñez ser el candidato a senador se quedara él con el uso exclusivo, no lo compartiera con él. Pero yo creo que lo que catapultó a la Diputación Armando Arancibia fue la visita de la señora Tencha, la viuda del expresidente Allende, a acompañarlo en esto. Fue primero a Copiapó, de Copiapó por tierra a Vallenar, la esperaron arriba de Vallenar una caravana que entró con ella en un auto conducido por uno de sus jefes de campaña, Caroca, si no me recuerdo mal, Jorge Andrés Richard a un lado, Armando Arancibia al otro y la señora Tencha. Fue una recepción apoteósica. Pero la señora Tencha, que ya tenía sus años, llegaba a la plaza de armas, dijo, Armando, y más o menos en este tono, me corregiráis a ver si me equivoco en el tono, Armando, lléveme a la hostería, estoy cansada. Richard le dijo al chofer, sigue nomás, hay que completar. Y la señora Tencha, media cuadra más allá, le dice, llévenme a la hostería, creen que soy tonta. Hubo que llevarla a la hostería y el resto del pueblo de la ciudad estaba esperando a la señora Tencha. Bueno, a algún ingenioso se le ocurrió subir a otra señora al lado que ocupaba la señora Tencha, le puso un ramo de flores y le dijo, usted lo único que tiene que hacer es sacar la mano. Todo esto iba bien, hasta que ya encumbrado hacia las poblaciones se cruzó un grupo, parece que eran del Frente Manuel Rodríguez, y dijo, aquí la señora se baja a saludar. Bueno, ustedes entenderán la angustia de los que conducían a esta señora que no era la señora Tencha. Bueno, pero mire, de Armando podríamos hablar mucho. Era un hombre apasionado, comprometido, gran futbolista, no solo gran hincha de la Chile, sino que un gran jugador y con un gran valor físico. Una vez fuimos a Santa Laura a ver un partido donde había un preliminar, jugaba Palestino con alguien y después la Chile con otro equipo. Bueno, y estábamos ahí esperando el partido de fondo, nadie ha ido a ver ni al Palestino ni al Audax, ¿eh? Y unos palestinos agreden a unos pobres señores del Audax, que eran menos. Bueno, nosotros no teníamos nada que ver en la trifulca, pero Armando Arancibia, por su sentido de la generosidad y de la solidaridad, sí tenía que ver. Y se metió a la trifulca a defender a los del Audax, y tuvimos que meternos todos. Terminamos a tablonazos. Bueno, yo ahí decidí retirarme de las pistas, no volví a ir nunca más al estadio después de esa experiencia. Como parlamentario, Armando Arancibia era muy trabajador y estudioso. Varios funcionarios se recordarán de él acá, que tenían que quedarse esperando a que terminara de estudiar los proyectos que se iban a ver al día siguiente, en la noche, cuando ya todo el mundo había abandonado el edificio. Armando continuaba leyendo, analizando, anotando cosas para ver solventemente las materias que se iban a discutir al día siguiente. Y además era muy comprometido con los proyectos que respaldaba, no era un compromiso vergonzante. Aquí René Manuel García se podrá recordar
hubo un debate muy grande sobre la despenalización del delito de sodomía. Y René Manuel García, con Armando Arancibia, fueron invitados a un programa de televisión, donde Armando Arancibia tuvo que defender, yo no sé de dónde sacó fuerza, la despenalización del delito de sodomía. Mientras le disparaba, bueno, en ese tiempo las cosas no eran tan delicadas, ¿ah? No se hablaba de matrimonios igualitarios, ni de gay, o sea, eran los tiempos en que se usaba el concepto de maricón. Así que las cosas no eran tan sencillas. Bueno, eso lo dice usted, diputado. Señor presidente, también tengo que expresar mi agradecimiento particular a Armando Arancibia, que desde su condición de notario, pobre, como decía él, porque se desempeñaba en un barrio popular de Santiago, La Cisterna, que además esto habla de que Armando no podía con su naturaleza porque llegó a ser presidente de la Asociación de Notarios. O sea, tenía que dedicarse en realidad a registrar y ser ministro de fe, pero no era suficiente, tenía que ser también presidente de los notarios. Y siendo notario me apoyó en las campañas electorales en que yo tuve que participar. Me apoyó, no puedo decir que con plata, porque, bueno, me podría haber expuesto al examen de los fiscales, me apoyó en ideas, en consejos, en su experiencia como candidato, y de eso le estaré siempre agradecido. Finalmente, señor presidente, quiero recordarle a todos, creo que no es necesario, vi a varios funcionarios que habían estado al principio acá. Armando era un gran amante de la vida y de la humanidad. Creo que todos los que lo conocimos nos beneficiamos de su amistad, de su calor humano, de su generosidad, de su solidaridad, de su cortesía, de su amabilidad. Además, fue un gran hombre de familia, un gran padre y un gran abuelo, que independiente de las vicisitudes y dificultades que le puso la vida, siempre para él su primera prioridad fue proteger a su familia. Despedimos a un gran diputado, un gran parlamentario, un gran socialista. Gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra a continuación en homenaje al exdiputado Armando Arancibia Calderón, al diputado señor José Miguel Ortiz. Diputado